Monetize anonimamente e ganje dinero sin mostrar su cara. Comience agora, link abaixo. La bestia del Vaticano en el corazón del Vaticano, donde la fe y los secretos conviven en un delicado equilibrio, una sombra oscura comienza a alzarse. Gustavo, un investigador con años de servicio al Vaticano, es llamado de urgencia tras el descubrimiento de un cardenal brutalmente asesinado en los jardines sagrados. Las heridas en su cuerpo no son normales, parecen hechas por una bestia salvaje, y las circunstancias rodeadas de misterio encienden rumores entre los miembros más cercanos de la iglesia. Mientras Gustavo examina el lugar del crimen, nota detalles inquietantes. Marcas de garras profundas en las paredes de mármol y rastros de sangre que desaparecen misteriosamente cerca de una antigua estatua de San Miguel Arcángel. Esa noche el Vaticano está inquieto. Los monjes rezan en silencio, las campanas suenan a destiempo y el aire parece cargado de algo que no se puede explicar. En busca de respuestas, Gustavo recurre a Mirela, una historiadora experta en textos antiguos y mitos oscuros. Aunque inicialmente escéptica, Mirela no tarda en encontrar patrones en los escritos olvidados de los archivos secretos. Leyendas sobre un pacto roto hace siglos, cuando una criatura mitad hombre, mitad lobo, fue invocada por desesperación en tiempos de guerra. Según las profecías, esta maldición despierta cuando la iglesia enfrenta una amenaza interna. Sin embargo, lo que comienza como una investigación rutinaria, pronto se convierte en una lucha contra el tiempo. Una serie de asesinatos sacuden la ciudad del Vaticano, dejando a Gustavo y Mirela con una única certeza. La criatura no solo es real, sino que podría estar vinculada a alguien dentro de las altas esferas del poder. Cada paso los acerca más al corazón de la conspiración y a un enfrentamiento con la bestia que amenaza no solo con destruir el Vaticano, sino con desatar un caos más allá de sus muros. Cuando una luna roja aparece en el horizonte, el tiempo se agota. La fe y el instinto se entrelazan mientras Gustavo y Mirela descienden a los oscuros pasillos subterráneos del Vaticano, donde la verdad espera entre sombras y garras. Enfrentar a la bestia será más que un acto de valentía. Será una prueba definitiva de fe y redención. Sombras en la Ciudad Santa. Era una noche silenciosa en el Vaticano. Las luces tenues de las farolas proyectaban sombras largas sobre los caminos empedrados, y el murmullo de oraciones en las capillas cercanas parecía calmar el aire fresco de la madrugada. Sin embargo, algo perturbador había roto la calma sagrada de aquel lugar. En los jardines traseros de la Basílica de San Pedro, un grupo de guardias suizos había encontrado una escena que solo podía describirse como un desastre salido de una pesadilla. El cuerpo de un cardenal yacía desfigurado entre los arbustos. La túnica roja, ahora empapada de sangre, apenas cubría las marcas de lo que parecían ser garras gigantes. Los ojos de la víctima estaban abiertos, congelados en una expresión de terror absoluto. Alrededor, las plantas estaban destrozadas, como si algo enorme y feroz hubiese pasado por allí en una estampida de furia incontrolable. Gustavo llegó al lugar poco después del amanecer, su semblante serio y sus pasos firmes resonando en el camino de piedra. Era un hombre de mediana edad, con el cabello ligeramente canoso y una mirada que parecía capaz de atravesar cualquier mentira. Había trabajado como investigador para el Vaticano durante más de una década, manejando casos que la mayoría de las personas jamás escucharía. Sin embargo, algo en esta escena lo inquietó profundamente. ¿Quién más sabe de esto?, preguntó Gustavo al capitán de la Guardia Suiza, un hombre joven y nervioso que intentaba mantener la compostura. Solo los guardias que hicieron el hallazgo y usted, señor, respondió el capitán, evitando mirar directamente el cuerpo. Las puertas se cerraron inmediatamente después de que lo encontramos. Nadie más ha entrado. Gustavo asintió y se arrodilló junto al cadáver. Sus ojos se fijaron en las marcas de las heridas. Las garras parecían demasiado grandes para ser de cualquier animal conocido. Además, había algo extraño en la disposición de los cortes. No parecían aleatorios, sino deliberados, como si la criatura que los causó supiera exactamente cómo causar el máximo sufrimiento. De repente algo llamó su atención. En una de las manos del cardenal había un pequeño pedazo de papel arrugado y manchado de sangre. Con cuidado, Gustavo lo tomó y lo abrió. Era un fragmento de un manuscrito antiguo, con palabras escritas en latín. Lupus sanguinem redimit, custodiendo veritatem in tenebris. ¿Un lobo redime con sangre?, murmuró Gustavo frunciendo el ceño. Algo en esa frase le resultaba inquietantemente familiar. Más tarde esa mañana, Gustavo se dirigió a la Biblioteca Secreta del Vaticano, un lugar que pocos tenían permiso para visitar. Allí esperaba encontrar alguna pista sobre el origen de aquel manuscrito. No tardó mucho en encontrar una conexión.
Un viejo volumen, cubierto de polvo y con las páginas amarillentas por el tiempo, contenía relatos sobre un pacto hecho en el siglo XVI entre un grupo de clérigos y una criatura sobrenatural. Según los registros, aquel pacto había sido sellado para proteger a la iglesia durante una época de guerra, pero se advertía que la criatura solo obedecería mientras el pacto permaneciera intacto. Al parecer, alguien había roto ese pacto, despertando a la bestia. Gustavo no podía enfrentar esto solo. Necesitaba a alguien que comprendiera mejor los textos y las leyendas relacionadas con lo sobrenatural. Pensó inmediatamente en Mirela, una historiadora mexicana que había trabajado anteriormente con el Vaticano en investigaciones relacionadas con reliquias y mitos antiguos. Mirela era conocida por su intelecto afilado y su habilidad para descifrar lo que otros consideraban imposible de entender. La llamó esa misma tarde, y aunque al principio ella se mostró reacia, accedió a reunirse con él en su pequeño apartamento ubicado en una calle tranquila de Roma. ¿Un manuscrito del siglo XVI relacionado con lobos?, dijo Mirela con una ceja arqueada mientras examinaba el papel que Gustavo había traído. Esto no es solo una leyenda. Hay registros de que algo así ocurrió, pero los detalles siempre estuvieron ocultos. Si esta criatura es lo que pienso, estamos ante algo mucho peor que un simple animal salvaje. ¿Qué tan peor?, preguntó Gustavo, cruzando los brazos. Mirela lo miró fijamente. Si estas leyendas son ciertas, no estamos lidiando con un lobo. Esto es un hombre lobo, Gustavo. Y si las señales son correctas, este no es cualquiera. Es un guardián, uno que fue invocado para proteger secretos que nunca debieron salir a la luz. Gustavo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Mirela solo confirmaban lo que él ya sospechaba. Esto no era un caso común, y lo que estaba en juego era mucho más que la vida de unas cuantas personas. Esa noche, mientras las campanas de la basílica resonaban en la distancia, Gustavo no pudo evitar mirar al cielo. La luna, aunque no llena, parecía brillar con una intensidad inusual. Un mal presentimiento se apoderó de él. El Vaticano siempre había sido un lugar de misterio, con sus intrincados pasajes y secretos enterrados bajo siglos de historia. Pero Gustavo jamás pensó que esas mismas sombras ocultarían algo tan aterrador. La conversación con Mirela solo había aumentado sus dudas, pero también le había dado algo que no esperaba: una aliada. Mirela, con su experiencia en textos antiguos y su forma de ver el mundo, representaba la combinación perfecta de erudición y audacia. Mientras hojeaba un libro antiguo en su abarrotada mesa de trabajo, ella explicó con calma: no estamos enfrentándonos a un simple monstruo, Gustavo. Esto es un guardián maldito, creado por un pacto que nunca debió romperse. La sangre que derrama no es solo por violencia. Está buscando algo. ¿Algo como qué?, preguntó Gustavo, cruzando los brazos con impaciencia. Mirela levantó la mirada, sus ojos oscuros brillando con seriedad. Algo que proteja o destruya a quien lo controla. Si el pacto fue roto, quien haya despertado a esta criatura está en peligro, y al mismo tiempo es su maestro. Antes de que Gustavo pudiera responder, un aullido profundo resonó a lo lejos, interrumpiendo el silencio de la noche. Ambos se miraron tensos. Está más cerca de lo que pensaba, dijo Mirela, mientras cerraba el libro con un golpe seco. ¿Cómo lo detenemos?, preguntó Gustavo, ajustando su chaqueta mientras revisaba la pistola que llevaba siempre consigo. Mirela negó con la cabeza. Las balas no servirán contra esto. Si de verdad es lo que creo, hay algo que necesitamos antes de enfrentarlo. ¿Qué cosa? Los textos mencionan un símbolo grabado en plata consagrada. Es una especie de llave que puede debilitar a la bestia, pero no se encuentra en cualquier lado. Gustavo frunció el ceño. ¿Y dónde está? En una de las criptas subterráneas del Vaticano, respondió Mirela. Exactamente donde estoy segura de que esa cosa comenzó a moverse. Un estruendo en la calle rompió la conversación. Ambos corrieron hacia la ventana y vieron cómo una sombra gigantesca se movía con rapidez entre los callejones, acercándose a un grupo de turistas que aún caminaban desprevenidos. Gustavo reaccionó primero. «Tenemos que sacarlos de ahí». Sin esperar, corrió hacia la puerta seguido de Mirela, quien agarró una linterna. Al llegar al lugar, los turistas ya habían comenzado a correr, pero uno de ellos había caído al suelo, aterrorizado por la visión de la criatura. Era una figura alta, musculosa, con ojos que brillaban como brasas bajo la luz parpadeante de las farolas. «¡Corre!», gritó Gustavo al hombre mientras disparaba a la criatura, aunque sabía que no serviría de mucho. La bestia gruñó, girándose hacia ellos con furia, pero en lugar de atacar, retrocedió unos pasos y desapareció entre las sombras. «¿Qué fue eso?», preguntó Mirela, su voz temblorosa pero decidida. Gustavo guardó su arma, su mirada fija en el callejón vacío.
Un aviso nos está probando. Mirela lo tomó del brazo. Entonces necesitamos ese símbolo ahora. Si no lo encontramos antes de que vuelva, puede que no sobrevivamos la próxima vez. Con un nudo en el estómago, Gustavo asintió. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. Descenso a las profundidades, el eco de los pasos de Gustavo y Mirela resonaba en las antiguas galerías subterráneas del Vaticano. El aire allí era denso y frío, cargado con el peso de siglos de secretos guardados entre las paredes de piedra. Solo llevaban una linterna para iluminar el camino, pero la luz parecía demasiado débil para ahuyentar las sombras que los rodeaban. «No me gusta estar aquí», murmuró Mirela, su voz baja como si temiera despertar algo dormido en la oscuridad. Gustavo asintió con su arma lista en la mano. Aunque sabía que las balas probablemente no serían suficientes contra la criatura, le daban una sensación de control en medio del caos. «Lo sé, pero si el símbolo está aquí, no tenemos otra opción». Según los antiguos mapas que Mirela había estudiado, el objeto que buscaban, un amuleto de plata consagrada grabado con un sigilo protector, se encontraba en una cripta olvidada, sellada durante más de 300 años. Era una reliquia creada específicamente para contener o debilitar al guardián maldito que habían despertado. «Por aquí», dijo Mirela, señalando un estrecho pasadizo que se desviaba del túnel principal. El pasaje estaba cubierto de telarañas y el olor a humedad era casi insoportable. Mientras avanzaban, Gustavo no podía dejar de pensar en lo vulnerables que estaban. Si la criatura los seguía, no tendrían forma de escapar. Finalmente, llegaron a una puerta de madera tallada, reforzada con gruesos clavos de hierro. La inscripción en latín sobre la entrada decía: «Aquí yace la verdad, protegida por la fe y el sacrificio». «Este es el lugar», dijo Mirela, tocando suavemente la puerta. «¿Estás listo?» Gustavo tomó aire, asintiendo. Juntos empujaron la pesada puerta, que crujió al abrirse, revelando una cámara amplia iluminada solo por la luz tenue de la linterna. En el centro de la sala, sobre un pedestal de mármol, estaba el amuleto. Era una pieza circular de plata, con símbolos intricados grabados en su superficie. Tenía un brillo tenue, como si aún contuviera algún tipo de energía sagrada. Mirela avanzó lentamente, sacando un pañuelo para recoger el objeto sin tocarlo directamente. «Esto es», murmuró, sosteniendo el amuleto frente a la linterna. «Con esto podremos enfrentar a la criatura». Antes de que pudieran celebrar, un rugido ensordecedor resonó desde los túneles detrás de ellos. Gustavo y Mirela intercambiaron miradas aterrorizadas. «Nos encontró», dijo Gustavo, apretando la pistola en su mano. La criatura apareció en la entrada de la cripta, su enorme silueta apenas iluminada por la linterna. Su pelaje oscuro parecía absorber la luz y sus ojos ardían como brasas. De un salto se lanzó hacia ellos y Gustavo disparó sin dudarlo. Las balas rebotaron contra la bestia, apenas ralentizándola. Pero cuando Mirela levantó el amuleto y lo apuntó hacia la criatura, un destello de luz plateada llenó la cámara. La bestia se detuvo rugiendo de dolor y retrocedió unos pasos. «Funciona», gritó Mirela, con el rostro iluminado por el brillo del amuleto. «Pero no por mucho tiempo», respondió Gustavo agarrándola del brazo. «Tenemos que salir de aquí». Corrieron hacia la salida mientras la criatura seguía rugiendo. El amuleto los protegía por ahora, pero Gustavo sabía que aquello solo era una tregua momentánea. La bestia los perseguiría hasta que lograra recuperar lo que creía suyo. «Esto no termina aquí», dijo Mirela, jadeando mientras cerraban la puerta tras ellos y bloqueaban el acceso con una pesada viga de madera. «No», respondió Gustavo, mirando hacia las profundidades de los túneles. «Esto apenas comienza. Ecos del pasado». El silencio de los túneles subterráneos del Vaticano era opresivo, pero no tanto como la sensación de que algo los acechaba en las sombras. Gustavo y Mirela avanzaban con rapidez, el amuleto de plata todavía brillando débilmente en las manos de Mirela. Cada paso que daban parecía resonar como un eco interminable, recordándoles que no estaban solos. «Si esa cosa pudo seguirnos hasta aquí, significa que sabe estos túneles mejor que nosotros», dijo Gustavo, su voz baja pero tensa. Mirela asintió ajustando su linterna para iluminar mejor el camino. «No es solo un animal, es un guardián. Está atado a este lugar, a estos pasajes. Los textos lo describen como una criatura creada para cazar sin descanso». «¿Y qué es exactamente lo que protege?», preguntó Gustavo, mirando hacia atrás para asegurarse de que no los estuvieran siguiendo. Mirela se detuvo por un momento como si dudara en responder. «Protege un secreto enterrado por la iglesia hace siglos. Según los registros apócrifos que estudié, este guardián fue invocado para proteger un pergamino.
Algo tan peligroso que ni siquiera debía ser destruido, sino ocultado para siempre. Gustavo arqueó una ceja intrigado. ¿Qué contiene ese pergamino? Un texto escrito por uno de los primeros apóstoles, respondió Mirela con los ojos fijos en el amuleto. Un texto que cuestiona los fundamentos de la fe tal como la conocemos. Antes de que Gustavo pudiera preguntar más, un ruido metálico resonó detrás de ellos. Ambos se giraron rápidamente, pero no vieron nada. Solo el oscuro vacío de los túneles los observaba en silencio. «Tenemos que seguir», dijo Gustavo, guiando a Mirela hacia adelante. Mientras avanzaban, los túneles comenzaron a cambiar. Las paredes de piedra desnuda dieron paso a estructuras más elaboradas, con pilares decorados y frescos antiguos que apenas se distinguían bajo la tenue luz de la linterna. Era evidente que estaban entrando en una sección más antigua y olvidada del Vaticano. «Este lugar no aparece en ningún mapa», dijo Mirela, sus ojos recorriendo los intrincados diseños en las paredes. «Es como si lo hubieran borrado de la historia». «¿Crees que estamos cerca del pergamino?», preguntó Gustavo. «Si los textos que estudié son correctos, sí. Pero eso significa que también estamos más cerca de la criatura». Un nuevo rugido retumbó a lo lejos, más fuerte y cercano que antes. Gustavo levantó su arma instintivamente, aunque sabía que las balas no serían suficientes. «No tenemos tiempo para detenernos. ¿Cómo usamos ese amuleto para detenerla?». Mirela lo miró con seriedad. «El amuleto no es suficiente por sí solo. Es solo una llave. Para sellar a la criatura de nuevo, necesitamos encontrar el lugar donde fue invocada originalmente. Debemos realizar un ritual con este símbolo, devolviendo al guardián al lugar donde pertenece». «¿Y dónde está ese lugar?». Mirela señaló hacia adelante, a una gran puerta de hierro que se alzaba al final del túnel. Estaba cubierta de símbolos y grabados que brillaban débilmente bajo la luz de la linterna. «Ahí. Esa debe ser la cámara». Gustavo y Mirela se acercaron con cautela, empujando la pesada puerta. Dentro encontraron una sala circular, con un altar en el centro rodeado de pilares decorados con inscripciones en latín. En el suelo había un círculo grabado con runas antiguas, parcialmente desgastado por el tiempo. «Este es el lugar», dijo Mirela, apretando el amuleto en sus manos. Pero antes de que pudieran comenzar, un rugido ensordecedor resonó detrás de ellos. La criatura había llegado. Apareció en la entrada, más grande y aterradora que nunca, con los ojos brillando como antorchas en la penumbra. «Mirela, rápido», gritó Gustavo, disparando contra la bestia para ganar tiempo. Las balas rebotaron contra su piel gruesa, pero al menos lograron distraerla. Mirela corrió hacia el altar y comenzó a recitar las palabras del ritual que había memorizado de los textos antiguos. El amuleto empezó a brillar con intensidad, proyectando una luz plateada que iluminó toda la sala. La criatura rugió lanzándose hacia Mirela, pero Gustavo se interpuso en su camino, disparando sin descanso. Aunque sabía que no podía detenerla, debía ganar tiempo. «Termina el ritual», gritó, esquivando un zarpazo que casi lo alcanza. La luz del amuleto se intensificó, y el círculo grabado en el suelo comenzó a brillar. La criatura se detuvo gruñendo y retrocediendo, como si algo invisible la estuviera empujando hacia el centro de la sala. «Ya casi», gritó Mirela, su voz entrecortada mientras recitaba las últimas palabras. Con un último rugido, la criatura fue arrastrada hacia el círculo, su cuerpo retorciéndose mientras desaparecía en un destello de luz. Luego, todo quedó en silencio. Gustavo cayó de rodillas, jadeando, mientras Mirela se apoyaba en el altar, agotada. La sala quedó a oscuras, salvo por el tenue brillo del amuleto, ahora apagándose lentamente. «¿Lo logramos?», preguntó Gustavo mirando a Mirela. Ella asintió débilmente. «Por ahora, pero el pergamino sigue aquí, y con él el peligro». Ambos sabían que su lucha no había terminado. Habían sobrevivido, pero lo que habían descubierto podía desatar algo aún más oscuro. El pergamino maldito. El aire en la sala circular era pesado, cargado con la energía residual del enfrentamiento. Aunque la criatura había desaparecido, Gustavo y Mirela no sentían alivio. Habían sellado al guardián, pero algo en la cámara parecía pulsar con un poder inquietante. Mirela se arrodilló frente al altar, inspeccionando el amuleto que ahora yacía apagado en sus manos. «Funcionó, pero fue solo una parte del problema», murmuró, su voz entrecortada por el esfuerzo. Gustavo, aún jadeando por el enfrentamiento, miró el círculo de runas en el suelo. «¿Y ahora qué? Si esta cosa estaba protegiendo el pergamino, significa que debemos decidir qué hacer con él». Mirela asintió. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y señaló una pequeña abertura en la pared detrás del altar, apenas visible bajo los grabados y el polvo acumulado por siglos.
Los textos mencionaban que el pergamino estaba sellado en un compartimiento secreto, protegido no solo por el guardián, sino por las barreras de fe que construyeron alrededor de este lugar. Entonces, ¿es seguro abrirlo?, preguntó Gustavo, desconfiado. No lo sé, respondió Mirela sinceramente. Pero si hemos llegado hasta aquí, no podemos dejarlo sin respuestas. Gustavo asintió con una mezcla de determinación y cautela. Se acercaron a la abertura, donde Mirela descubrió un pequeño mecanismo que parecía ser una cerradura. Sacó el amuleto de plata y lo colocó en la ranura central. Cuando lo giró, un clic resonó en la sala, seguido de un profundo estruendo. La pared se deslizó lentamente, revelando un nicho oculto en el que descansaba un cofre antiguo de madera oscura reforzado con hierro. El cofre estaba decorado con intrincados grabados de símbolos religiosos y advertencias en latín. Gustavo y Mirela intercambiaron una mirada antes de acercarse. ¿Estás segura de que quieres abrir esto?, preguntó Gustavo con una mezcla de curiosidad y miedo. No quiero, confesó Mirela, pero debemos hacerlo. Con manos temblorosas levantó la tapa del cofre. Dentro, envuelto en un paño de lino amarillento, estaba el pergamino. Gustavo sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras Mirela sacaba con cuidado el frágil documento. Los símbolos y letras grabados en el pergamino eran de una escritura que no se parecía a nada que Gustavo hubiera visto antes. Mirela, en cambio, reconoció inmediatamente su contenido. Escrito en arameo, dijo, susurrando como si temiera que las palabras despertaran algo. ¿Qué dice?, preguntó Gustavo. Mirela comenzó a traducir en voz baja. Es un testimonio, pero no de esperanza. Habla de un pacto entre los hombres y seres antiguos, algo que va más allá de la comprensión humana. Según este texto, el guardián no solo protege el pergamino, sino que también asegura que su contenido nunca sea revelado al mundo exterior. Si el pacto se rompe, desatará una maldición. La voz de Mirela se apagó y su rostro se tornó pálido. Gustavo frunció el ceño. ¡Qué maldición! Habla de oscuridad eterna, una era donde los límites entre el mundo humano y lo sobrenatural se desvanecerán, donde las criaturas que hemos llamado mitos caminarán entre nosotros. Antes de que pudieran procesar el significado de esas palabras, un ruido sordo sacudió la sala. El círculo de runas en el suelo comenzó a brillar nuevamente, pero esta vez con un color rojo intenso. No puede ser, murmuró Mirela, retrocediendo con el pergamino aún en las manos. Gustavo levantó su arma, aunque sabía que era inútil contra lo que fuera que estuviera ocurriendo. ¿Qué pasa ahora? El sello del guardián se está debilitando, explicó Mirela con urgencia. El pergamino es la clave. Si lo sacamos de este lugar, desataremos todo lo que estaba conteniendo. ¿Entonces tenemos que dejarlo aquí?, preguntó Gustavo, su voz cargada de frustración. Mirela dudó, mirando el pergamino y luego a Gustavo. No es tan simple. Si dejamos esto aquí, alguien más podría encontrarlo. Y si lo destruimos, no sabemos qué consecuencias podría tener. El brillo rojo del suelo se intensificó y un rugido lejano resonó en los túneles. No tenemos tiempo para decidir, dijo Gustavo. Haz algo, Mirela. Ella respiró profundamente, tratando de calmarse. Cerró los ojos y apretó el pergamino contra su pecho. Hay una manera, dijo finalmente. Podemos intentar sellarlo de nuevo, pero requerirá que sacrifiquemos el amuleto. ¿Eso nos dará tiempo? Sí, pero no sabemos cuánto. Necesitamos sacar una copia del texto y llevarlo a un lugar seguro, lejos de aquí. Sin dudar más, Mirela comenzó a recitar una nueva oración en latín, usando el amuleto y el pergamino como focos. El brillo del círculo comenzó a disminuir lentamente y la sala recuperó su silencio. Gustavo observó cómo el amuleto se apagaba por completo, convirtiéndose en un trozo de metal sin vida. ¿Está hecho? Por ahora, respondió Mirela, guardando el pergamino en su bolso. Pero esto no ha terminado. Lo que hemos aprendido aquí podría cambiarlo todo. Ambos sabían que no podían quedarse más tiempo. Con una última mirada a la sala, se apresuraron a salir de los túneles, conscientes de que su lucha contra las fuerzas oscuras estaba lejos de terminar. La sombra que persiste el ascenso desde los túneles del Vaticano era agotador. Gustavo y Mirela, cubiertos de polvo y con el pergamino bien resguardado en la mochila de Mirela, subieron los últimos escalones que los llevaron a una pequeña capilla olvidada en los confines del complejo. La tenue luz de las velas titilaba en el altar, proyectando sombras inquietantes en las paredes. ¿Estás bien?, preguntó Gustavo, apoyándose contra una columna mientras recuperaba el aliento. Mirela asintió, aunque su rostro mostraba una mezcla de agotamiento y preocupación. Estoy bien, pero no estoy segura de cuánto tiempo tenemos antes de que el sello falle de nuevo.
Ese amuleto era la última barrera física. Ahora todo depende de lo que podamos hacer con este pergamino. Gustavo miró a su alrededor, asegurándose de que estuvieran solos. ¿Y qué hacemos ahora? No podemos entregarlo a la iglesia. Está claro que lo ocultaron por una razón, y no parece que quieran que salga a la luz. Mirela sacó el pergamino de su mochila con cuidado, observándolo bajo la luz temblorosa. La iglesia lo ocultó porque temían lo que representa, pero si alguien más lo encuentra, o peor, si las fuerzas que lo protegían logran escapar, el mundo no estará preparado. Un fuerte estruendo resonó en la distancia, como si algo hubiera caído pesadamente en los túneles que habían dejado atrás. Gustavo se tensó, llevando la mano a su arma. No estamos solos. Mirela guardó el pergamino rápidamente y miró a Gustavo con urgencia. Tenemos que movernos. Si la criatura logra regresar, no podremos enfrentarnos a ella otra vez sin el amuleto. Salieron de la capilla, recorriendo los pasillos oscuros del Vaticano. A pesar de la tranquilidad que reinaba en la superficie, ambos sentían la presión de una amenaza invisible acercándose. Cada sombra parecía más larga, cada rincón más oscuro. Finalmente llegaron a una pequeña oficina que Mirela había preparado como base temporal. Allí, encendieron una lámpara y desplegaron el pergamino sobre una mesa. Mirela comenzó a transcribir los símbolos en un cuaderno, mientras Gustavo vigilaba la puerta con el arma en mano. ¿Puedes traducir todo esto?, preguntó Gustavo sin apartar los ojos del pasillo. Sí, pero llevará tiempo, respondió Mirela, concentrada en las intrincadas inscripciones. El pergamino no solo contiene advertencias, también menciona un ritual que podría destruir el vínculo entre el guardián y este lugar. Si logramos realizarlo, podríamos sellar el mal de manera permanente. Un golpe resonó en la puerta, haciendo que ambos saltaran de sus asientos. Gustavo apuntó su arma hacia la entrada, pero no había nada allí. La tensión en el aire era casi palpable. Sea lo que sea, está jugando con nosotros, dijo Gustavo, apretando los dientes. Mirela continuó escribiendo rápidamente, ignorando el miedo que se arrastraba por su espalda. Necesitamos terminar esto. Si no, estamos perdidos. De repente las luces parpadearon y un viento frío atravesó la habitación, apagando la lámpara. En la penumbra, Mirela sujetó el pergamino con fuerza mientras Gustavo buscaba la linterna en su cinturón. Una risa baja y gutural resonó en el pasillo, seguida de un susurro apenas audible. Mirela miró a Gustavo con el rostro pálido. Está aquí. Gustavo encendió la linterna, iluminando la puerta entreabierta. Si viene por el pergamino, tendrá que pasar sobre mi cadáver. Mirela lo miró con seriedad. Si no salimos vivos de esta, asegúrate de destruirlo. No podemos permitir que esto caiga en las manos equivocadas. El silencio volvió a apoderarse de la habitación, pero ambos sabían que la sombra que los acechaba no se detendría. La batalla final estaba cerca, y con ella, el destino de un secreto capaz de cambiar el curso de la humanidad. El despertar de la oscuridad, la quietud de la oficina fue quebrada por un rugido ensordecedor que retumbó en los pasillos del Vaticano. Gustavo se levantó rápidamente, apuntando hacia la puerta con su arma mientras Mirela, aún con el pergamino en manos, comenzó a recitar las últimas palabras del ritual que había descifrado. ¿Qué fue eso?, preguntó Gustavo, con los ojos fijos en la puerta entreabierta. El sonido había sido tan profundo que hizo temblar los muros a su alrededor. Mirela, sin apartar la vista del pergamino, contestó en voz baja. Es la criatura, el guardián. Algo la ha despertado de su prisión y no tiene intención de quedarse dentro por mucho tiempo más. ¿Qué significa eso? Gustavo se acercó rápidamente a ella. ¿Puede romper el sello? Sí, respondió Mirela, con un tono sombrío. El ritual solo funciona mientras el pergamino se mantenga intacto y sellado. Si la criatura llega hasta aquí, todo lo que hemos hecho será inútil. Gustavo miró la puerta tenso. ¿Entonces qué hacemos? ¿Salir y enfrentarnos a ella? Sabemos lo que es capaz de hacer. Mirela tomó una respiración profunda, su mente trabajando a 1000 por hora. Tenemos que terminar el ritual, pero aquí no podemos. El lugar está comprometido. Debemos llevar el pergamino al altar en los túneles. Solo allí podremos sellarlo correctamente. Antes de que pudiera decir más, la puerta de la oficina crujió violentamente, como si una fuerza invisible la estuviera empujando desde el otro lado. Gustavo reaccionó rápidamente, levantando el arma y corriendo hacia la entrada. «Vamos», gritó, señalando a Mirela para que lo siguiera. «No tenemos tiempo». Enfrentándola hacia él, sonido de pasos pesados resonaba por los pasillos oscuros mientras Gustavo y Mirela avanzaban rápidamente, el rugido de la criatura cada vez más cercano. La criatura, aunque invisible a sus ojos, estaba allí,
cerca, acechando, esperando el momento adecuado para atacar. ¿Dónde está el altar?, preguntó Gustavo, manteniendo la linterna frente a ellos para iluminar el oscuro camino. Solo un poco más, respondió Mirela, mirando el mapa antiguo que había logrado descifrar. Está cerca, pero debemos apresurarnos. Cada paso que daban se sentía más pesado, como si el aire estuviera cargado de una energía oscura que los rodeaba. Gustavo miraba detrás de él, pero no veía nada, aunque podía sentir la presencia de la bestia, su aliento gélido y la sensación de ser observado. ¿Cómo sabes que vamos por el camino correcto?, preguntó Gustavo, preocupado por lo que podría esperar al final de ese túnel. Lo sé porque este lugar fue diseñado específicamente para el ritual, dijo Mirela sin detenerse. Es el único sitio en el Vaticano donde el pergamino puede ser usado para sellar al guardián. Si llegamos allí, podremos completar el ritual y devolverlo a su prisión. Si es tan importante, ¿por qué no lo hicieron antes?, cuestionó Gustavo, mirando desconfiado las paredes del túnel. Porque la iglesia temía que el ritual también liberara algo aún más peligroso, explicó Mirela. Algo que ya no podemos controlar. Un sonido sordo y arrastrado los interrumpió. La criatura estaba cerca, lo suficientemente cerca como para que el suelo temblara bajo sus pies. Gustavo se giró rápidamente apuntando con su arma, pero no vio nada. Sin embargo, sabía que no podían esperar más. «Vamos, rápido», gritó Gustavo, empujando a Mirela adelante. «Ya está a punto de alcanzarnos». El ritual final, finalmente, llegaron a la cámara donde el altar estaba oculto. La habitación estaba llena de símbolos arcánicos y runas antiguas, y el aire, cargado de poder, parecía vibrar en respuesta a la presencia del pergamino. Mirela se acercó al altar, desplegando el pergamino con cuidado. Gustavo vigilaba las sombras que se movían en el borde de su visión, sintiendo que el tiempo se agotaba. «Este es el único lugar donde el ritual puede ser completado», dijo Mirela, mientras colocaba el pergamino sobre el altar, sus manos temblorosas. «Debemos hacerlo antes de que la criatura nos alcance». Gustavo observaba la entrada, sabiendo que la bestia no tardaría mucho en llegar. «¿Qué necesitamos hacer?», preguntó casi sin aliento. Mirela comenzó a trazar símbolos con la mano sobre el pergamino, mientras recitaba palabras en un latín antiguo. «Debemos invocar el poder del sello original, pero para eso el amuleto que usaste antes debe ser destruido y utilizado como catalizador». Gustavo miró a Mirela perplejo. «¿Destruir el amuleto? ¿Eso no lo sellará de nuevo?». «No», dijo Mirela con los ojos fijos en el pergamino. «Lo destruirá, pero permitirá que el ritual funcione. Lo que liberamos hoy no debe volver jamás. El amuleto era solo un guardián físico, pero el ritual requiere sacrificio para devolver a la criatura a su prisión». Antes de que pudiera decir más, un rugido horrendo retumbó en las paredes, y la sombra de la criatura se materializó en la entrada, sus ojos brillando con furia. La bestia estaba aquí. Gustavo miró a Mirela, sabiendo que no había vuelta atrás. «Hazlo», dijo, levantando el amuleto y preparándose para destruirlo. «El último sacrificio». Mirela terminó de recitar las palabras finales, y el pergamino comenzó a brillar con una luz cegadora. La criatura avanzó con rapidez, pero justo cuando estaba a punto de atacar, Gustavo levantó el amuleto y lo aplastó contra el altar. El impacto fue inmediato. Un estruendo ensordecedor llenó la sala, y una onda de energía recorrió las paredes. La bestia gritó, un sonido desgarrador que hizo temblar los cimientos del Vaticano. La luz cegadora del pergamino aumentó, y el suelo debajo de ellos comenzó a agrietarse. Gustavo cayó de rodillas, incapaz de mantener el equilibrio, mientras la criatura luchaba contra el poder del ritual. Mirela, con los ojos cerrados y las manos alzadas, terminó la última palabra del hechizo. Un resplandor de luz pura envolvió todo, y luego, como si nunca hubiera existido, la criatura desapareció. El silencio reinó en la cámara, el aire denso y pesado como si la propia oscuridad estuviera retrocediendo. Gustavo se levantó lentamente, observando la escena con cautela. Mirela, exhausta pero con una expresión de alivio, se dejó caer al suelo. ¿Lo logramos?, preguntó Gustavo mirando a Mirela con esperanza. Mirela, aún sin fuerzas para levantarse, asintió. «Sí, por ahora, pero el mal no ha sido erradicado. Solo hemos logrado contenerlo, temporalmente». Ambos sabían que el verdadero desafío aún estaba por venir, y que el Vaticano, con todos sus secretos, nunca volvería a hacer lo mismo. La última revelación, el sol comenzaba a ascender sobre el Vaticano, iluminando la ciudad con sus primeros rayos de luz dorada. El aire estaba más tranquilo ahora, pero la sensación de terror que se había instalado en esos pasillos subterráneos parecía persistir, flotando como una sombra invisible.
Gustavo y Mirela, aunque aliviados por haber logrado sellar a la criatura, sabían que lo que habían enfrentado no era el final, sino solo el comienzo de una nueva era de sombras. La sala del altar estaba silenciosa, excepto por el sonido de sus propios pasos. Mirela seguía de rodillas, su cuerpo exhausto, pero su mente alerta por la sensación de que lo que habían hecho no había sido simplemente derrotar al guardián. El pergamino ahora estaba guardado en una caja fuerte especial, lejos de las manos curiosas. Pero su contenido seguía atormentándolos, como un misterio sin resolver. Sabían que por mucho que hubieran controlado el mal momentáneamente, había algo más grande moviéndose en las sombras, esperando la oportunidad adecuada para surgir. Gustavo se acercó a Mirela, ofreciéndole su mano para ayudarla a levantarse. Ella lo miró con una sonrisa débil, pero sus ojos estaban distantes, fijos en algo más allá de esas paredes. ¿Estás bien?, preguntó Gustavo, notando la lejanía en su mirada. Mirela suspiró profundamente antes de responder. Hicimos lo que pudimos, pero no es suficiente. No podemos olvidar que el mal al que nos enfrentamos, la criatura que liberamos, es solo una parte de algo mucho mayor. Este pergamino es una clave, Gustavo. Una clave para lo que estaba oculto. Gustavo miró la caja fuerte, la duda mezclada con la curiosidad en sus ojos. ¿Una clave para qué? Para un poder ancestral. Algo que va más allá de los hombres lobo, de los monstruos y las criaturas que vimos. El Vaticano siempre lo supo, pero prefirió ocultar la verdad en lugar de enfrentarse a ella. Mirela hizo una pausa y sus ojos brillaron con una comprensión oscura. Y ahora es nuestra responsabilidad evitar que ese poder sea liberado. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó Gustavo, sin saber si estaba preparado para otra batalla. Derrotamos a la criatura, pero eso no parece haber terminado. No ha terminado. Apenas empezamos a entender lo que realmente está en juego. La criatura, el guardián, era solo un centinela, pero algo peor aún está esperando ser liberado. El pergamino. El texto menciona una era de oscuridad eterna, y eso es lo que se avecina. Gustavo frunció el ceño. ¿Y cómo podemos evitar que eso ocurra? Primero necesitamos estudiar a fondo lo que realmente dice el pergamino. Tengo que descifrar todos los detalles, encontrar el verdadero origen de este poder. Si fallamos, si cometemos un solo error, todo lo que hemos hecho habrá sido en vano. El peso de las palabras de Mirela cayó sobre Gustavo. Sabía que la lucha no había terminado. Si antes el Vaticano era un refugio de secretos, ahora parecía un campo de batalla eterno. Y él, junto con Mirela, se convertía en el último obstáculo para evitar que las fuerzas oscuras se expandieran por el mundo. No vamos a fallar, dijo Gustavo, con determinación, mirando al horizonte. Mirela lo miró, y por primera vez desde que iniciaron este viaje, una sonrisa genuina apareció en su rostro. No podemos. El futuro está en nuestras manos ahora, y si tenemos que luchar hasta el final, entonces que así sea. El silencio entre ellos fue pesado, pero cargado de una sensación de propósito. La batalla que habían ganado era solo una pieza de un juego más grande, y lo que estaba por venir era incierto. Pero una cosa era segura. La oscuridad nunca tendría un final definitivo mientras existieran quienes estuvieran dispuestos a luchar contra ella. En ese momento, Gustavo y Mirela sabían que se habían convertido en parte de algo mucho mayor que ellos mismos. La guerra contra las fuerzas del mal aún estaba lejos de ser ganada y seguirían luchando. Fin.